nosotros tenemos varios días viendo una serie de informaciones a nivel de los Estados Unidos en cuanto a una serie de protestas que teníamos décadas que no veíamos, unas revueltas públicas producto de la decisión del gobierno de Donald Trump de aplicar lo que son las leyes migratorias en contra de los inmigrantes en una zona de Estados Unidos donde la población mexicana, salvadoreña y otros de Centroamérica son bastante fuerte la presencia por una obvia y natural migración y las condiciones que se dan en ese territorio. Entonces, estas protestas en Estados Unidos han llamado la atención porque hay posiciones y posturas de alcaldes, de gobernadores y de legisladores en diferentes ámbitos, demócratas, republicanos, pero sobre todo los demócratas. Y hay una situación bastante tensa en Estados Unidos, por eso hemos hecho contacto con Ruskin Pimentel para ver que nos actualice, nos explique cuál es la situación. Nuestro compañero Ruskin Pimentel desde los Estados Unidos. Buenos días, Ruskin. Buenos días, un saludo afectuoso para todos ustedes en el estudio y su audiencia. Gracias. Esta situación, Ruskin, que está pasando, tiene precedentes en el orden migratorio porque hemos visto situaciones en Estados Unidos como Pink Floyd o Ronnie King, ¿verdad? En el pasado, en los 90, en Los Ángeles precisamente, pero en este rango de tensión por el tema migratorio, ¿había sucedido? No, definitivamente no hay precedente para las acciones que está tomando el Ejecutivo en la Casa Blanca, ni en Los Ángeles, ni en ninguna otra ciudad en Estados Unidos donde se están desarrollando estas redadas migratorias. La situación en Los Ángeles, digamos, ha sido también influenciada por factores externos que no tienen que ver con la lucha legítima de protesta pacífica que está accionando las comunidades donde ICE está haciendo incursiones paramilitares. Es decir, aquí han habido algunos grupos minoritarios que se han encargado de llevar anarquismo a estas protestas. Eso no es característico de nuestras comunidades, no es característico de, digamos, el sentir de las comunidades que están siendo afectadas por estas acciones sin precedentes del inquilino en la Casa Blanca. Francamente, ha habido protestas que se han salido de control por otros temas históricamente en Estados Unidos. La historia de Estados Unidos no empezó en enero cuando llegó un inquilino nuevo a la Casa Blanca. Hay personas, sobre todo en los medios de comunicación, que pretenden llevar a cabo una narrativa de que aparentemente Estados Unidos nació en enero de este año, y no es así. Estados Unidos tiene una larga lucha por la defensa de los derechos civiles, tiene una larga lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores, y esa larga lucha ha tenido episodios brillantes de acciones pacíficas del pueblo y acciones violentas que condenamos, que todo el que tiene un sentido de democracia condena enérgicamente. Pero en el caso que nos atañe, que es el caso que está ocurriendo en Los Ángeles desde la semana pasada, estos actos que vemos de violencia no son característicos de las comunidades que legítimamente están protestando por las acciones del Ejecutivo. Una pregunta, la mayor crítica que se le está haciendo al presidente Trump y la manera en cómo está manejando estas manifestaciones pacíficas es la intervención, por ejemplo, de miembros del ejército. Algo que mucha gente cuestiona porque el ejército solamente ha enviado a las calles en situaciones muy especiales y están claramente tipificadas e identificadas esas circunstancias en las que el ejército puede participar a reprimir algún tipo de manifestación, pero no una manifestación pacífica como esta. Ha dicho el congresista de Irán para allá que nosotros no podemos perder de vista qué es en realidad lo que ha ocurrido aquí y qué es lo que ha desatado esto.
Lo que pasó en Los Ángeles es una situación sistemática que el Ejecutivo ha tratado de implementar en todo el país, y es denegarle a los miembros del Congreso el derecho que tienen por la Constitución de acercarse a instalaciones federales a conducir lo que nosotros conocemos como oversight, o digamos una especie de inspección o una especie de visita para ver qué trabajos se están generando ahí. ¿Qué ocurre en Los Ángeles? 4 miembros del Congreso se presentaron a la instalación donde ICE está deteniendo personas ante denuncias de que tenían a 200 personas allí que no se sabía su estatus, en base a unas redadas que salieron a las calles, a lugares públicos, a sitios de trabajo, a arrestar personas sin ningún tipo de explicación, ni a sus familiares, ni a abogados, sin ningún tipo de proceso, digamos, legal. Y entonces empezaron a llevar a estas personas a ese centro de detención. 4 miembros del Congreso se presentaron allí y les fue negada la entrada. Eso es absurdamente ilegal. La Constitución no solamente le da la potestad, sino ordena a los congresistas a visitar las instalaciones federales para conducir, digamos, una serie de inspecciones en lo que se conoce como el balance de poder entre las ramas del gobierno legislativo y ejecutivo. Los congresistas no tienen que anunciarse, los congresistas no tienen que sacar una cita, los congresistas no tienen que decir yo voy para allá a hacer esto, pueden hacerlo como un acto de cortesía y se hace regularmente. El propio congresista Adriano Espaillat visitó el edificio federal aquí en Nueva York, el 26 Federal Plaza, y lo tuvieron 1 hora en el lobby para luego decirle que no le iban a dar acceso al piso 10 de ese edificio, donde tenemos denuncias de que personas están entrando y no están saliendo. Entonces, al no prestarle ese derecho de acceso a los congresistas, la comunidad salió a protestar legítimamente. Dentro de esa protesta hubo personas que son anarquistas, que no tienen que ver con esta situación y que aprovechan estos escenarios para causar caos y desorden. Esas personas deben de ser sometidas a la justicia y al orden público establecido por la Policía Civil de Los Ángeles. Ruskin. El jefe de la Policía Civil de Los Ángeles dijo en reiteradas ocasiones que tenía la situación bajo control y que no era necesario una intervención del gobierno federal. Tú hablabas ahorita de grupos minoritarios. Así es. Si puedes ampliarnos un poquito sobre esto, ¿son grupos que realmente lo que están es buscando generar el caos? ¿A qué obedecen esos grupos? Porque decía que no son precisamente lo que representan a esa comunidad que está siendo pues deportada en una gran mayoría. Mira, el promedio de manifestantes en esas protestas, hubo días que subió a 2.000 o 3.000 personas. De esas 2.000 o 3.000 personas que llevan 5 o 6 días manifestándose en Los Ángeles, en Dallas, en Nueva York, en Knoxville, en Austin, Texas, en Nebraska, en Minnesota, en Detroit, en múltiples ciudades de Estados Unidos. En Los Ángeles, en estos días, solamente se han arrestado a 300 personas que han roto el orden público. Es decir, esto es un % muy pequeño, conocido por las autoridades locales, los policías que patrullan esas calles todos los días, que no son entes externos a la situación en sus comunidades. Y han dicho esos policías, el jefe de la policía, la alcaldesa de Los Ángeles, ha dicho, estos son elementos externos, anarquistas, personas que rutinariamente incluso van de ciudades en ciudades a hacer actos vandálicos, a aprovechar que hay, digamos, una atención de la policía a estos manifestantes para que puedan hacer sus manifestaciones en paz, y por las noches cometen robos, van a los negocios y los saquean, hacen escenarios de caos para distraer a la policía, con el fin, muchas veces, simplemente de saquear una tienda. Estas son personas que no son de la comunidad y que no
tienen nada que ver con la protesta legítima que se está haciendo allí. Y obviamente eso es condenable, porque estas protestas tienen un carácter legítimo de un sentimiento de esas comunidades. Y estos anarquistas lo que hacen es deteriorar eso. Y tienen que ser procesados a toda la atención de la justicia, y no se debe de permitir. Las autoridades locales, la policía local de Los Ángeles ha dicho que está en ese proceso continuamente. Pero existe, Ruskin, buenos días, ¿existe alguna demanda por parte de esos grupos minoritarios? Claro, las demandas son muy específicas. La primera es que se le provee acceso a los congresistas que han decidido ir a hacer las evaluaciones de esas instalaciones. Sí, pero aparte de esa. Claro, y que se detengan estas redadas de ICE en lugares como escuelas, como hospitales, como lugares de trabajo, y que a las personas que ICE detenga, porque entiende que tienen una situación migratoria no regular, que se le dé el debido proceso de ley. Son demandas mínimas en carácter de una democracia que ha funcionado bien durante mucho tiempo. Es que son demandas incluso básicas. Y los grupos que están haciendo esto, muchas veces acompañados por organizaciones sin fines de lucro que ayudan a nuestras comunidades, han dado estas demandas por escrito a todos los niveles. A los congresistas, la han dado a los agentes federales, lo han dado a los agentes estatales, han ido a los medios de comunicación y han dicho: nuestras demandas son básicas en términos del funcionamiento de una democracia. Primero, que se cumpla con la ley y que nuestros representantes, los congresistas, tengan acceso a estas instalaciones. Segundo, que si ICE va a hacer operativos dentro de una ciudad, que coordine con las fuerzas locales para proteger tanto a aquellas personas que ellos andan buscando como al público en general. Tercero, que se respete la dignidad humana, la familia y los trabajadores en sus lugares, por ejemplo, de oración o donde van a buscar un servicio médico. Y cuarto, que si finalmente una persona es detenida por agentes del ICE, porque los agentes del ICE entienden que ellos violaron la ley, que esa persona tenga el derecho a un debido proceso de ley, contactar a sus familiares, tener un abogado, saber cuáles son los cargos que se le imputan. Estas son unas demandas básicas en términos de cómo funciona una democracia. Dos puntitos básicos, Ruskin. Esas personas que están aprovechando esas manifestaciones pacíficas que están realizando con la intención de que haya un trato humano, respetuoso, acorde con la ley en la aplicación de la política migratoria del presidente Trump, podrían ser infiltrados por organizaciones o por personas interesadas en desacreditar la manifestación como tal, el reclamo como tal. Eso por un lado. Y en segundo lugar, al presidente Trump le están reclamando, le están sacando en cara que él ha lanzado al ejército, por ejemplo, a reprimir a esos manifestantes, pero no lo hizo cuando aquella turba fue a ocupar el Capitolio el día 6 de enero, y él era presidente. Mira, con relación a tu primera pregunta, son las autoridades que tienen que determinar cuál es la procedencia de estos grupos. Sería irresponsable para mí decir que hay gente que lo está pagando o no le está pagando, o lo que sea. Eso lo dirán las investigaciones. Ya hay más de 300 arrestados. Yo te aseguro que cuando se lleven los casos a la corte, la fiscal general de Los Ángeles ayer estableció los cargos que le está sometiendo a estas personas, que incluyen agresión agravada a agentes del orden público, que incluyen robos en los saqueos que hicieron a tiendas o destrucción a propiedad privada. Entonces, durante esos juicios, en un debido proceso de ley, que es lo que tenemos en Estados Unidos, las autoridades verán si actuaron solos, si fueron acompañados por alguien o si han sido motivados por quien sea a perpetrar estos hechos delictivos deplorables que no ayudan a nuestras comunidades. Estos hechos dañan la economía, dañan al pequeño negocio que está en el área. Estos hechos le dan la vuelta al país y al mundo, y en manifestaciones que tienen un derecho legítimo
protegido por la primera enmienda de la Constitución norteamericana, del derecho a reunirse y protestar. Entonces ellos lo que hacen es mandar una sombra de eso, porque son escandalosos, como deben de ser escandalosos y como todos debemos de reprocharlos. Pero no podemos olvidar bajo ningún concepto cuál es la agenda que hay detrás de esto. La agenda que hay detrás de esto es criminalizar nuestras comunidades. Desde que llegó el nuevo inquilino a la Casa Blanca, ha pretendido poner en contexto que nuestras comunidades latinas, sobre todo, son criminales. Y no lo somos. La historia de Estados Unidos no empezó en enero del 2025. California es la cuarta economía más grande del mundo si fuera un país soberano y no parte de Estados Unidos. Es la economía más grande de los Estados Unidos de América. ¿Y cómo llegó California ahí? ¿Cómo California es la economía y el estado que es? Llegó ahí en enero del 2025. ¿O no llegó California a donde está económicamente y sirviéndole bien a la nación en términos económicos y de muchos otros por el arduo trabajo de nuestras comunidades? No son nuestros trabajadores que están en las granjas, en la construcción, en los servicios domésticos, en trabajo que muchas veces el norteamericano no quiere hacer. No son esos trabajadores que han puesto el trabajo que finalmente crea la economía. O simplemente California va a ser el estado que es o la economía que es porque vivan norteamericanos allí. No, California es el estado que es porque durante muchos años nuestras comunidades han bajado el lomo en la agricultura. Así es. Y ahora se le quiere ir a perseguir en camiones, en atuendos militares. Estamos hablando de agentes civiles, los agentes del ICE. Se están poniendo chamacos militares, se esconden la cara, se la tapan para que no puedan ser reconocidos. No usan su nombre en el uniforme y no dan explicaciones y salen a corretear gente. Estados Unidos no es eso, y ese no es el pago que se le debe de dar a quien bajó el lomo para construir ese estado. Entonces, cuando tú tienes eso, y cuando tú tienes padres de familia que han llevado a sus hijos a la escuela y llegan en la tarde a recogerlos, niños norteamericanos que nacieron aquí, y llegan a recogerlos y se encuentran que ahí son detenidos. Miren, hay personas, nos pasó aquí en Nueva York y por eso el congresista Adriano Espaillat fue a visitar el complejo federal. Hay personas que fueron citadas ese mismo domingo que el congresista Adriano Espaillat visitó la plaza. Personas fueron citadas allí para cumplir con el proceso migratorio. Es decir, tú estás aquí con un proceso irregular y tú vas a la corte y pides, yo quiero regularizarme. Y la corte te pide unos documentos, te da unas citas, te dice este es el proceso que tienes que seguir, y las personas regularmente duran varios meses en eso, van yendo a sus citas, se toman las huellas, hacen una entrevista, llevan papeles, y para eso le dan unas citas y están yendo a los edificios federales a eso. Pues adivinen qué está pasando, señores. ¿Qué está pasando? Llegan allí y le dicen, sí, entrégame tu identificación, entrégame, sí, estos son los documentos que te pedimos para la cita de hoy. Ah, pues no hay problema, te llamamos. Y cuando salen al pasillo, hay 5 agentes de detención del ICE y lo llevan al piso 10 del edificio federal. Y de ahí su familia no vuelve a saber de ellos. Y son llevados a centros de detención fuera del estado, como en Texas o en Minnesota. Wow. Y de ahí su familia no vuelven a saber de ellos. Hasta que no están deportados en su país, pueden coger un teléfono y llamarlo y decirle, me deportaron. Y no lo están llevando comando. Están pasando 3, 4 días, 2, 3 semanas. Entonces, a raíz de eso, Sí. los congresistas, Adriano Espaillat, el presidente del Caucus Hispano, se reunieron hace 2 días en una conferencia de prensa, unificados. El presidente del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, la presidenta del Caucus asiático y la presidenta del Caucus afroamericano.
los 3 caucus más grandes y poderosos del Congreso, que reúnen 171 congresistas de los 435 que hay. De 435, 171 hacen un llamado, primero, a que se detenga esto. Segundo, a que se le facilite, como dice la Constitución, a que ellos puedan visitar estos centros y ver las condiciones en las que allí se está operando, porque lo que se están llevando son miembros de nuestras comunidades, se están llevando a mi panadero, se están llevando a la persona que hace mi patio, se están llevando a la persona que me atiende en el supermercado, que a veces yo tengo 10, 15 años viéndolo y que es miembro de comunidad, de mi comunidad, y se lo llevan y yo ni siquiera puedo saber dónde está para mandarle un abogado. Ruskin. Entonces, eso es contrario a la ley. Okay. Pero se están llevando, en general, violentando procedimientos, pero el tema de la ilegalidad, ¿cómo se va a resolver? Eso por un lado. Y la otra es, ha dicho el presidente Donald Trump que va a pedir una ley para 1 año de prisión para quien queme una bandera norteamericana. ¿Eso es posible? Bueno, las cortes decidirán. El nuevo inquilino de la Casa Blanca ha emitido muchas órdenes ejecutivas a las que yo les digo, 134 demandas en los tribunales se la han detenido, la gran mayoría. Nosotros vemos muchos fuegos artificiales en los medios de comunicación. No hay, perdóname, pero no hay ningún antecedente que diga usted va preso por quemar una bandera americana, ¿o sí? Estoy seguro que hay jurisprudencia que dice que eso es parte del derecho a la libre expresión. Yo no soy abogado. Creo que en trabajos anteriores académicos míos, universitarios, vi algún tipo de jurisprudencia, sobre todo cuando se dieron manifestaciones como tal en la lucha a los derechos civiles en los años 60. Desde los años 60, Estados Unidos conlleva unas luchas cívicas por muchas razones. Muchas veces fueron los estudiantes, otras veces fueron los trabajadores, otras veces fueron los sindicatos, otras veces fueron los defensores de los derechos civiles, y Estados Unidos ha sobrellevado todas esas etapas. El mundo no se ha acabado, la historia norteamericana no terminará ni empezó en enero. El inquilino en la Casa Blanca durará allí su término y se irá, no puede volver a correr. Y nuestras comunidades van a estar en pie de lucha denunciando lo que creen que es genuino. Ahora, esa lucha tiene que ser pacífica, ordenada, dentro de la democracia, sin irrumpir con las leyes. De ahí que el presidente de los Estados Unidos de turno quiera decir que una cosa es ilegal o no. Eso lo determinan las leyes. Este es un país de ley y orden. Lo otro que me preguntabas, Graimer, me parece que tiene que ver con qué hacer con la ilegalidad. Mira, la ilegalidad lo que hay que atenderlo. El congresista Adriano Espaillat no ha hecho una oposición a esto simplemente por llevar una voz o por decir algo. Aquí ha habido propuestas concretas por parte del caucus hispano y muchos miembros del Congreso y muchos oficiales electos de todos los estados. Y yo te voy a decir la propuesta concreta con la que muchos republicanos han estado de acuerdo en el pasado. El problema es que habría que buscar un chivo expiatorio para agendas que no son realmente la migración, sino el totalitarismo. Lo que esto es un chivo expiatorio para buscar un enemigo que se llama la comunidad latina en su mayoría, porque la mayoría de los emigrantes aquí son latinos, y establecer sistemas totalitaristas en este país, como aparentemente es la tendencia del inquilino en la Casa Blanca. Yo te digo algo, hay una propuesta seria sobre la mesa, hecha en perspectiva y con un carácter legal y humano, lógico y económico. Primero, el congresista Adriano Espaillat ha dicho, vamos a llevar a quien tenga récord criminal, cometa crímenes y esté de forma irregular en este país a la justicia y deportado. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Ahí no hay ningún tipo de inconveniente.
Una persona violó la ley, cometió crímenes violentos, no tiene documentación migratoria acorde, debe ser procesado por sus crímenes y deportado a su país de origen. Ahí no hay ningún tipo de desacuerdo, pero vamos a proteger a personas que han estado en estatus protegidos por mucho tiempo, los trabajadores de granjas, los farm workers, trabajadores de granjas, que han estado protegidos hasta con permisos de trabajo ofrecidos por el mismo gobierno federal que ahora los persigue. A esas personas vamos a protegerlos dentro de un proceso de identificación y vamos a protegerlos para que puedan seguir trabajando en nuestro país y aportando a la economía. Gracias, Ruskin. Pimentel, ¿Sí? Pimentel, Sí. ya te vamos a despedir, pero no se puede interrumpir el mandato de Donald Trump por todas esas violaciones. Porque lo que tú has dicho, eso es grave. O sea, lo que él está haciendo, yo recuerdo comunicados en República Dominicana de la propia embajada norteamericana o del consulado, ¿verdad, José? Que es como pidiendo granjeros, o sea, trabajadores del campo, y validando su estatus migratorio para que puedan ir a trabajar allá. Y eso no le puede... Ha sido un proceso fluido siempre, y te agradezco por tu observación. Ha sido un proceso fluido siempre. El congresista de Gano Payada ha dicho 3 grupos principales, que son los trabajadores, las familias, aquellos padres que tienen hijos norteamericanos que nacieron aquí. No hay por qué dividir esas Sí, pero familias. mi inquietud es, el Congreso no puede, una iniciativa, además del juicio político, y suspender el mandato de Donald Trump por todas estas violaciones a los derechos humanos que le está cometiendo, todo este atropello, porque cuando te veo, comandante, lo veo a usted ahí, pienso en la ruta hacia Selma. O sea, en el 60, eso está bien documentado. Y no se, había una orden de detener a Luther King y su caminata, ¿no?, hacia el Capitolio, pero no se había visto. Pero no usaron al ejército. No usaron al ejército. Usaron las fuerzas del orden. Yo no quiero hacer, y te agradezco por tu pregunta, yo estoy deseoso de poder contestarla. Me voy a reservar la contestación por razones obvias. Mi lugar de trabajo y las instituciones a las que pertenezco. El presidente de Estados Unidos fue elegido democráticamente en unas elecciones que ganó y estará allí 4 años. Esa es la realidad. Y si el Congreso, Ruskin, si el Congreso lo permite, porque en el caso del Watergate, con Nixon, aunque él eventualmente renunció, pero iba a ser sometido a un juicio político pidiendo su destitución o su renuncia. Claro, ya Miren, permítanme que ustedes son mis hermanos. Y yo quiero brevemente, muy breve, les quiero decir algo para que ustedes lo piensen. El gobierno federal en Washington ha dicho que a las universidades que no hablen y digan lo que yo quiero o me gusta, le cortaré los fondos. El gobierno federal ha dicho que a los estudiantes que vengan de países que a mí no me caigan bien, les quitaré las visas. El gobierno federal ha dicho que iré ante las comunidades de inmigrantes, perseguiré a quien no tenga un documento migratorio que a mí me guste y lo deportaré. El gobierno ha dicho que suspenderá los programas de visas de estudiantes, ha suspendido el acceso a visa a 7 países de forma sumaria, a 11 países de forma sumaria y 7 de forma limitada. El gobierno federal también ha dicho que irá tras de las cuentas de redes sociales de aquellas personas que inciten cosas que no están de acuerdo a lo que ellos piensan. Y el gobierno ha dicho que puede tomar acciones en términos de política exterior con aranceles a países amigos como República Dominicana, violando acuerdos como el acuerdo de libre comercio entre ambas naciones. El gobierno ha enviado agentes federales a nuestras comunidades enmascarados. El gobierno le ha prohibido la entrada de inspección a congresistas a lugares donde tienen el derecho constitucional de hacerlo. El gobierno ha emitido una orden ejecutiva para que aquellas personas que nazcan aquí
no tengan la ciudadanía norteamericana. Bueno, pues lo pueden llevar a un juicio político y hacerlo Yo lo que les renunciar. aconsejo, compañeros, lo que les aconsejo, ustedes que son mis hermanos, que yo pensaría que mañana el gobierno también pudiera estar mirando los comunicadores de países extranjeros para afectar sus visas si dicen algunas cosas que a ellos no le caigan bien. Entonces yo les aconsejo a los comunicadores, muchos de ellos que han salido a bailarle la danza al nuevo ejecutivo. Hay muchos en países como el nuestro, yo soy dominicano, me permito hablar como dominicano, que han salido a aplaudirle y bailarle la danza al nuevo ejecutivo de la Casa Blanca. Yo les aconsejaría que le dieran una segunda mirada a eso. No vaya a hacer cosas que mañana amanezcan sin visa. ¿Cómo? Eso es casi de complicado. Así Yo tengo es. dos visas, la de trabajo y la de turista. La quitamos la dos. ¿Me la van a La quitar? visa es un documento precioso para tener, para poder venir a Estados Unidos, visitar, ver sus familiares, usarla bien de forma correcta. Es un documento precioso que otorga nuestra gran nación y un privilegio, ¿no? Como lo hacen muchos países del mundo. Rookie, finalmente. Yo lo que les pido a ustedes, que todos los días hacen comentarios valiosos de lo que yo aprendo, que Amén. por favor, como ustedes son mis amigos, Sean cuidadosos. déjenme los comentarios al nuevo inquilino a nosotros. Que reserven sus visas. porque- Pero tú lo que estás diciendo, Ruskin, para ya finalizar y cerrar esta extraordinaria conversación, Muy buena. es que los comunicadores podrían recibir Extranjeros. represalias si argumentan cosas contra el actual inquilino de la Casa Blanca. Bueno, Moss era su mejor amigo. A pelear. Y tuvieron ahí una situación y el inquilino de la Casa Blanca dijo, lo que yo debo hacer es quitarte los contratos a ti, porque ya tú no me caes bien. Nosotros no sabemos a dónde va a parar esto con gente que no opine como ellos o que no piense como ellos, como ustedes son mis amigos. Como yo los estimo. Se cuiden. Y él no es el sudafricano, ¿verdad? Creo que sí. Sí, me parece. sí. Nosotros no somos como ellos, que andamos buscando a ver de dónde es cada cual. Pero Moss es un científico, un comerciante, una persona que ha aportado a la economía de este país y que tiene sus aseveraciones políticas, que aparentemente le salieron mal, porque lo acusaron desde la Casa Blanca de hasta usar drogas. De todo. Bueno, Gracias, un pleito- Ruskin. Un pleito serio entre Gracias, ellos dos. Ruskin Pimentel, por estas extraordinarias informaciones sobre la situación de Estados Unidos. Y por el consejo. Bueno, yo lo voy a tomar con un grano de sal bajo la lengua, porque es muy difícil que yo hable. Gracias, Ruskin, por esta conversación y vamos a tener pendiente a esto. Y saludos al congresista Adriano Espaillat, que lo esperamos por aquí pronto.